Hola a quienes nos acompañan a una emisión más de Léemelo, ahora en su cuarta temporada. Yo soy José María de Tavira y estoy feliz de compartir este espacio con una actriz, una invitada muy especial. Es una persona única, talentosa. Ha participado en películas y series como Después de Lucía, Los Adioses, Narcos México, De Brutas Nada. Ha lanzado varios discos, entre ellos Correspondencia. Esta invitada especial es Tessa Ia. Tessa, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí, muchas gracias. Qué gusto que nos acompañes aquí a Léemelo. Igualmente, mi actividad favorita. Este programa trata de los libros, de la pasión de la lectura, el amor por la literatura, que siempre tiene un principio, siempre tiene un comienzo. ¿Recuerdas en tu infancia por dónde empezó todo? Yo creo que muy importante que mis dos papás son muy lectores, entonces como que siempre era un hábito que se veía en la casa, ¿no? Y siempre era la pregunta de como, ay, ¿qué libro te llevas? A donde fuéramos, como que siempre tener un libro contigo. Y me acuerdo que en la escuela, en primaria, como que sí nos ponían ejercicios de que tenías que hacer la lista de los libros que ibas leyendo, o sea, de 3 páginas, pero me acuerdo que un día se me hizo muy fácil, pues rellenar la lista, ¿no? De que veía qué libros existen, ¿no? Y la rellené y mi mamá me preguntó así como, Tessa, ¿en qué momento tuviste tiempo de leer todo esto? Y yo, ayer, ¿no? Y me dijo, no, si vas a poner que leíste algo, lo tienes que leer. Eso fue literal como primero o segundo de primaria. Pero me acuerdo mucho de esa lista, porque al día de hoy hago listas y listas y listas de los libros que leo y como que se van sumando y es muy bonito encontrártelas y decir, mira, en este periodo de mi vida estas cosas estaban en mis pensamientos, esto estaba pensando, sí. ¿Y te acuerdas de alguno de los libros de esas listas? ¿De las primeras listas? De las primeras yo creo que sí habré empezado por ahí con los de Harry Potter. Ajá. Todos. Y ahí pues te encuentras en mundos mágicos de fantasía donde te ríes y lloras y de pronto, ¿cómo es posible que porque un personaje se murió en papel me provoca este llanto existencial, ¿no? Pues sí. Toby. Además, pues bueno, provienes de una familia de actrices. Incluso tu hermana Nayan fue Sí. conductora de este programa maravilloso. ¿Tú crees que también ese bagaje o ese ambiente en casa, más allá del hábito de la lectura de tus dos padres, sino también en el específico de venir de una familia de personas relacionadas con la creatividad y el arte, de alguna manera eso te llevó hacia la lectura o hacia un tipo de lectura? Sí, hacia la lectura en general, porque pues, con quien hablara de mi familia, algún interés particular tenían, ¿no? Mi hermana Nayan estudió letras en la Sorbona, entonces desde siempre, desde muy chiquita, me acuerdo que escribía poemas y me los compartía y primero eran muy naif y de pronto estos poemas se vuelven shakespearianos y no sé, como que siempre era un tópico que compartíamos. Qué hermoso. Sí. Qué hermoso, entre hermanas compartiendo lectura desde muy chiquitas. Desde siempre, y siempre así de que, ay, me acabé este libro que está increíble y me lo pasaba, o viceversa, ¿no? Creo que justo leer, ya te lo dije por ahí, pero es como compartir una lectura es un acto muy íntimo porque habla mucho de lo que tú piensas de la persona a la que le estás prestando un libro o regalando, y también es como lo que yo pienso que tú piensas, ¿no? Como que siento que este libro te va a acompañar a ti. Como que sí, hay un ejercicio ahí como de conversión, de empatía. Sí, lo entiendo. Lo entiendo. Y además, digo, habiéndolo vivido en intimidad con tu hermana, supongo que eso es lo que alimenta ese fuego, esa pasión. Y hace unos momentos también me platicabas que para ti la lectura también representa pues un esquema de muchas cosas, ¿no? Tienes tus órdenes tácitas acerca de la lectura, Sí. Y me encantaría que las compartieras con el público. Feliz. Entonces yo escribí esta lista porque llevaba varios años, unos 5 años, compartiendo anualmente los libros que leía, no porque los recomendara, sino porque me ayudaba a ser constante con la lectura. Y el año pasado decidí que iba a dejar de hacer eso, tal vez nada más compartir mis 3 favoritos del año, pero no sé, ya fue mucho y me sentí un poco
como que ya harta de mi propia dinámica. Y entonces escribí estas como mis máximas de la lectura. Para leer no hay tiempo, se hace tiempo. Nadie tiene tiempo para leer. Es correcto. Lo escoges. Ten 2 pilas de libros, a leer y leídos. Y mira cómo disminuye una mientras la otra crece. Empieza el año con el libro más grueso para sacarlo del camino. Anota y subraya todo lo que te interese. Rómpele el lomo conforme avances. Siente con los pulgares tu progreso. Léele en voz alta a un ser querido. Siempre lleva un libro contigo, nunca sabes cuándo necesites compañía. Según lo que estés leyendo, decide cuántas páginas quieres leer como mínimo. Un capítulo entero, 10 páginas, 25, 50. ¿Dónde te gusta leer? ¿En la cama? ¿En el sillón? ¿En el escritorio? ¿En el exterior? Aprovecha traslados, transporte para leer. Salta de género sin pena. Nunca prestes un libro, no regresan. Regalar o recomendar un libro es un acto de intimidad. No lo hagas a la ligera. Cuando lo termines, huélelo, agradécele. Haz tu lista de libros leídos en el año y vuelve a empezar. ¡Bravo! ¡Bravo! Siento que eres, o sea, evidentemente apasionada por la lectura, pero intuyo que también por el libro. Sí, el objeto. El objeto. ¿No te gusta leer en...? No soporto esa sensación como de que no sé cuánto más me falta. La idea es interminable. En cambio, si tengo aquí algo en las manos, inconscientemente sé cuánto me falta en los pulgares. Ajá. Sí, me gusta el objeto también románticamente. Ajá. Me gusta tener mis libros así en mi biblioteca y poder tenerlos de referencia a la vista, ¿no? Como que estoy en mi sala y volteo y digo, claro, en ese libro tengo esta idea y los abro y como siempre subrayo lo que me interesa, siempre está a la mano, como que, lo que me gustó de ese libro en particular. Claro. Y sí creo, también así, hablando de que soy una apasionada de la lectura, cuando alguien me pregunta como, ¿cuál es tu proyecto favorito? ¿Qué es lo mejor que has hecho en tu vida? O como esas preguntas grandes, realmente creo que lo más importante que he hecho en mi vida es leer, porque me ha abierto todo tipo de mundos, me da palabras, me ayuda a organizar mis pensamientos y las palabras son armas, son hechizos, y creo que todo lo que hago profesionalmente como actriz, cantante, compositora, liricista, shalala, todo eso nace de los mundos que la lectura me ha dado. Entonces, yo siento que sin la lectura yo no sería ni haría nada. Pues hablando acerca de los mundos que te provoca visitar a través de la lectura, nos vas a compartir este libro que se ve hermoso en sí, el objeto mismo, de un autor uruguayo que se llama Mario Lebrero. Y este libro se llama Casa de Conejos. ¿Es una novela? Sí, es ficción, pero es surreal, es abstracta. Entonces, aparte de que esa edición es hermosa y está ilustrada por Sonia Pulido, cada capítulo es muy corto, son 1 o 2 párrafos máximo. Y cuando empiezas el libro, juras que va de algo que vas a entender y hasta que termina te das cuenta que no entendiste nada y lo que hayas entendido, de eso se trata. ¿Te parece si antes de hablar sobre Mario Lebrero y su literatura, nos echamos un clavado en sus letras y leemos un extracto? ¿Y te parece si lo leemos juntos? Por favor. Perfecto. Mira, entonces te voy a pasar a ti tu libro. Yo voy a leer por aquí. Gracias. Empezaré por el prólogo. Fuimos a cazar conejos. Era una expedición bien organizada que capitaneaba el idiota. Teníamos sombreros rojos y escopetas, puñales, ametralladoras, cañones y tanques. Otros llevaban las manos vacías. Laura iba desnuda. Llegamos al bosque inmenso. El idiota levantó una mano y dio la orden de dispersarnos. Teníamos un plan completo. Todos los detalles habían sido previstos. Había cazadores solitarios y había grupos de 2, de 3 o de 15. En total éramos muchos y nadie pensaba cumplir las órdenes. Página 130.
Nunca pudimos hacerle entender al idiota cómo son los conejos. Tiene orejas largas, le decíamos, y traía un burro. Es pequeño, y traía una pulga. Es del tamaño de un perro chico, y traía un perro chico. Es un roedor, y traía una rata. Vive en el bosque, y traía una víbora. Tiene 4 patas, y traía una mesa. Se desplaza por medio de saltos, y traía un canguro. Es blanco y tierno, simpático y sensual, de tacto suave y cuerpo palpitante. Y trajo a su primita Águeda, con el corazón atravesado por un certero flechazo. Página 142. La felicidad de los conejos terminó cuando la especie comenzó a degenerar, tal vez por la nefasta influencia del idiota. Se dedicaron a imitarlo en sus masturbaciones y globitos de baba y a salpicar a todo el mundo. Al cabo de algunas generaciones, adquirieron colmillos y luego lanzaron un manifiesto de fe racionalista. Poco a poco, casi insensiblemente, los conejos pasaron a dominarnos. Nos han cercado en este inmundo castillo donde nos hacen vivir penosamente. Nos obligan, mediante hábiles técnicas publicitarias o bien por la fuerza, a fabricar y consumir toda una serie de productos que no necesitamos realmente. Nuestra otrora pujante y alegre raza de cazadores se ha transformado en una opaca y deslúcida caricatura. Conservamos nuestras vestimentas y nuestros sombreros rojos, pero ya no nos ocupamos de la caza ni prácticamente de nada que valga la pena. 145. Cuando en el cine de mi barrio exhiben alguna hermosa y delicada película sobre conejos, la sala se llena de estos repugnantes animales de olor nauseabundo que estropean las alfombras con sus patas engrasadas. Mastican ruidosamente sus zanahorias mientras se exhibe el film. Lo comentan en voz alta con total despreocupación por los otros espectadores. Hacen chistes groseros y ríen estrepitosamente durante las partes más sublimes. Lo peor de todo es escuchar sus comentarios, mientras salen poniéndose el sobretodo o del brazo de sus conejas. Me pregunto dónde está el mensaje, suelen decir. Página 155. Como ejemplo aleccionante para los cuervos y las hienas del bosque, colgamos a veces los esqueletos de nuestros niños en unas horcas siniestras. Y finalmente el epílogo, para tener una idea general. En total éramos muchos y nadie pensaba cumplir las órdenes. Había cazadores solitarios y había grupos de 2, de 3 y de 15. Todos los detalles habían sido previstos. Teníamos un plan completo. Llegados al bosque inmenso, el idiota levantó una mano y dio la orden de dispersarnos. Laura iba desnuda. Otros llevaban las manos vacías, y escopetas, puñales, ametralladoras, cañones y tanques. Teníamos sombreros rojos. Era una expedición bien organizada que capitaneaba el idiota. Fuimos a cazar conejos. Marzo de 1973. Mario Lebrero. ¿Cómo llegó Mario Lebrero a tus manos? Un maestro de literatura alguna vez me dijo, me lo recomendó, no sé si nos hizo leer unos extractos para una clase, pero me obsesioné. Me encantó, como que siento que es un libro que obviamente tiene un inicio y un fin, pero en realidad creo que lo puedes leer sin orden, ¿no? Los conejos de pronto adquieren cualidades humanas y después los humanos en realidad son conejos, pero canguros, pero todo es como un sueño, es muy onírico y extraño, sí. Y el lector nunca sabe realmente qué es la realidad. Sí, dicen que Lebrero en sí es un autor inclasificable, ¿no? ¿Sí? Ajá, dice que no hay forma de ponerlo en una caja. Parece que dirías, bueno, es que es surrealista, pero no realmente. Dirías que pertenece a tal corriente sudamericana o del Río de la Plata, pero no necesariamente. Es muy él. Es muy él, es muy único y intuyo que quizás eso es algo que a ti también te apasiona en la vida, que es casi como una búsqueda tuya, ¿no? El Sí. ser inclasificable. Tal vez sin ser consciente, pero sí, hay algo muy bonito de lo raro, de lo extraño, de lo que es difícil de describir, ¿no? Me da esa sensación, por ejemplo, la Ciudad de México. Siento que es
un poco inclasificable, es difícil de describir. Si te dicen dibuja Nueva York, ok, unos rascacielos. Si te dicen dibuja Bogotá, pues, ladrillitos. Si te dicen dibuja París. Si te dicen dibuja la Ciudad de México, es muchísimo, es demasiado y es de todo. Claro. Y siento también que a través de la lectura del Hebrero, el hecho de que hayas escogido este libro para representar el mundo que te atrae, es esta pasión por lo onírico, por lo ambiguo también. Sí. ¿Cómo relacionas el mundo onírico, ambiguo en tu vida diaria o en tu perspectiva sobre la realidad? Justo creo que es eso, es ambiguo, me gusta que las cosas no estén perfectamente explicadas y clasificadas, estériles, sino que haya espacio para el misterio y las conjeturas propias, ¿no? Como que realmente siento que es un libro que a cada quien le puede significar una cosa completamente diferente y eso es parte de lo que lo va a hacer interesante. Un poco como en el teatro, ¿no? La obra no está finalizada hasta que tiene público. El público es el último integrante. Sí. Y también aquí creo que el lector termina eligiendo un poco como que cuál fue su aventura. Claro. Que fue el hilo conductor del libro que más le llamó y que creo que se va a relacionar un poco con el último libro que te traje, porque hay algo de la creación de estos espacios oníricos que más allá de hacer una cosa real, palpable, material, tiene más que ver con el mundo interior y a lo que nos remiten las ideas. Ya llegaremos a eso. Sí, porque yo creo que es muy interesante y sobre todo apasionante también tratar de caminar en un mundo donde los bordes son permeables en las personas, en los conceptos, en los tiempos. Sí. ¿No? Creo que es mucho más incluso real y verdadero pensar que los bordes de las cosas están difuminados. Sí, incluso lo que decías como cómo lo relaciona a mi vida. Creo que antes era muy normal dedicarse a una sola cosa, ¿no? Como que, yo soy zapatero y punto. Y fui zapatero de que nací a que me morí. Hoy en día creo que está mucho más normalizado que nos dediquemos a varias cosas, ¿no? Como que una sola etiqueta no nos define y pues también tener esos bordes ambiguos nos hace poder experimentar más completamente la realidad, creo, o la surrealidad. Creo que estoy de acuerdo. Y mientras nos apasiona mucho que los bordes sean algo difuso y permeable, desgraciadamente en la televisión los bordes a veces son duros y por eso tenemos que acabar este bloque en este momento. Vamos a un corte y volvemos a esta apasionada plática sobre el mundo de la lectura, de los libros y la literatura con la maravillosa Tesaía. Ya estamos de regreso aquí al estudio de Léemelo con la actriz y cantante Tesaía. Tesa, tú te has hecho una carrera muy versátil en general, un poco inclasificable también. Indefinible. ¿De qué manera podrías decir que los libros te van llevando en tu carrera, te van inspirando, te van mostrando el camino? Tengo un ejemplo clarísimo. Hice la película de Los Adioses, de Rosario Castellanos. Leí casi toda su literatura, me eché un clavadazo y palabras específicas que sé que le robé para ciertas canciones. Por ejemplo, es que yo lo tengo muy claro, pero seguramente de fuera es insignificante, pero la palabra infecto, tengo una canción donde la utilizo y es... y yo sé que se la robé a Rosario Castellanos. Son detallitos, pero como que todo te inspira, todo te va sumando a... ¿no? Como que el artista hace eso, absorbes de todos lados y luego lo vomitas como a ti te salga, como la mezcla de todas las cosas que absorbiste. Y algo bien bonito también creo que es que esta conexión con la lectura y que compartía en mis redes me ha llevado a conectar con personas bien
bien bonito, bien profundamente, a veces aunque yo misma no lo sepa. Y literal creo que de los regalos más bonitos que me han hecho fans, así en el escenario, me han aventado libros. No, doctor Simi. No te avientan un doctor Simi. Libros y no sabes qué libros. O sea, una vez me aventaron una edición antigua de un libro de Nahui Olin. No sé más, o sea, Un no sé. tesoro. Un tesoro. Y luego, una vez en un set de filmación, así en Oaxaca, alguien le dijo a alguien de producción que si por favor me podían dar este regalo. Y así es como La poética del espacio de Gaston Bachelard llegó a mí por parte de un fan desconocido, alguien que dijo, esto es para Tessa. Y no sé si esa persona sepa, pero se volvió de mis libros favoritos, me cambió la vida y más de una vez ha pasado algo así. Luego alguien me regaló La era del vacío de Lipovetsky y también así. Pues para esa persona desconocida oaxaqueña, Sí. ojalá esté viendo este programa para saber que sus actos han tenido consecuencias importantes en tu vida. Enormes. Al grado que hoy nos vienes a compartir este libro del gran filósofo francés Gaston Bachelard, La poética del espacio. Correcto. Llegó a ti por caminos insospechados. Literal. Y sí, me ha ayudado tanto a las cosas que yo hago, porque justo creo que cuando yo escribo mis canciones o creo mis universos, como que no son universos literales, escribo mucho a través como de mis mitologías, trato de esconder mis realidades con palabras o con cosas para poder compartirlas como más fácilmente. Y justo este libro habla de la importancia de cómo describimos los espacios. Entonces, a lo largo del libro, Gastón agarra fragmentos de otros autores donde ellos describen un espacio. Entonces, por ejemplo, hay un momento donde Rilke describe, voy a inventar, el baño de su infancia. Y en la manera en que lo describe, dice, es mucho más importante lo que eso nos provoca que la manera en la que está descrita. Entonces, más allá de la forma, el punto de la como disertación, exploración que hace Gastón es todo a lo que eso nos remite. Si yo leo acerca del baño de la infancia de Rilke, entonces yo voy a pensar en mi propio baño de la infancia y va a importar si era chiquito, si era grande, si era húmedo o no, y eso me va a provocar más sensaciones, recuerdos, tal vez nostalgia, melancolía, y como toda esa cadena de eventos que suceden en el interior es como de todo lo que él habla aquí, pero te pone el baño, pero luego habla acerca de el armario o la casa y cómo estas descripciones nos mueven tanto. No sé, es una cosa hermosamente poética y filosófica. Eso me encanta. Pues antes de discutir acerca de todos estos conceptos, ¿te parece si leo uno de los fragmentos que escogiste para el público? Gaston Bachelard, La poética del espacio. Sílabas. En francés, las grandes palabras, las palabras poéticamente dominadoras, solo tienen dos. Y a bella palabra, bella cosa. Para la palabra que suena gravemente, el ser de la profundidad. Todo poeta de los muebles, sea un poeta en su desván, un poeta sin muebles, sabe por instinto que el espacio interior del viejo armario es profundo. El espacio interior del armario es un espacio de intimidad, un espacio que no se abre a cualquiera. Y las palabras obligan. En un armario, solo un pobre de espíritu podría colocar cualquier cosa. Poner cualquier cosa, de cualquier modo, en cualquier mueble, indica una debilidad insigne de la función de habitar.
Me remite inmediatamente a una de las máximas de la lectura de Tesaía, que es compartir un libro es una acción íntima. Piénsalo bien antes de hacerlo, ¿no? Totalmente. Una persona que pone cualquier cosa en un armario tiene una debilidad insigne de la función de habitar. Claro, si te gusta todo, pues que es poco. O Si no tienes un orden. Este mundo es mágico y el que lo camina como si no fuera mágico no tiene la habilidad de habitarlo, ¿no? Exactamente. Ándale. Y pues sí, es como puedes ver, es un libro que tengo subrayado de principio a fin, cositas chiquitas, a veces más grandes, tal, pero justo siento que es un gran libro para abrir donde sea y lo que esté subrayado como que algo te va a decir. Por ejemplo, aquí subrayaste: la vida es causa de formas. Es natural que la vida, causa de formas, forme formas vivas. Es poesía. Y es curioso porque Bachelard también es un filósofo de la ciencia, ¿no? Para él, la ciencia, como solemos pensarla y conceptualizarla, sobre todo de la corriente atlántica del mundo anglo, es un mundo frío, donde la objetividad se impone sobre las cosas, y para Bachelard la ciencia tiene que tener emociones. Si no tiene emociones, entonces no le estás comprendiendo del todo bien. Toda la realidad está ligada, como dices, a los recuerdos, sí. a los espacios de tu infancia o de la infancia de alguien que leíste en la infancia. Sí. Y creo que también, por ejemplo, recuperando esto que decíamos de el libro como objeto, un poco aquí, pero también en otro libro que no traigo, que se llama No Cosas, de Byung-Chul Han, me gusta que hablan de cómo los objetos nos delimitan el espacio. Y entonces nos dan realidad, nos dan forma, nos dan... Si no estuvieran estos objetos aquí, entonces nada nos baja a la tierra, ¿no? Como que nada te contiene en el presente. Justo se me hace que es como similar a lo que dice Gastón, como estos objetos, aunque, no sé, él está siendo peleado un poco con la modernidad de deshacernos de las cosas, deshacernos de todos los objetos y mejor que todo exista dentro del celular, ¿no? Tengamos los objetos, porque ellos nos van a recordar momentos, traer de regreso a lugares, nos van a dar límites y eso nos va a contener en donde existimos, que es el presente. Sí, y nos hacen también partícipes como del continuo del tiempo, ¿no? Como en este caso, hubo una persona que habitaba en Oaxaca, que quién sabe cómo le llegó este libro a sus manos, que llega a tus manos de forma insospechada. Sí. Te encuentras con estas palabras y ahora se lo estamos... Tú me lo contagias a mí y yo se lo estoy contagiando a la gente que nos está acompañando desde su casa. Y entonces ya estamos participando en un continuo del tiempo donde, volviendo al hebrero, los bordes empiezan a difuminar un poco, ¿no? ¿Qué es ayer? ¿Qué es hoy? Todo es lo mismo. Qué maravilloso, qué maravillosa aventura conceptual estamos teniendo, provocada por tus gustos. Eso provocan los libros. Así es. Bueno, no todos, ¿eh? No todos. Vamos a buscar uno más. Venga. Moradas de inmensidad. Los muros se han ido de vacaciones. ¿No te expandió la mente? Pensar que los muros se han ido de vacaciones. Claro, me remite como a esta idea de que un reino sin murallas es infinito, ¿no? Y un reino con murallas, pues está limitado. Pero si quitas los muros... ¡fua! ¿Uno más? La casa luchaba bravamente. Primero se quejó. ¡Qué hermoso! Sí, me gusta mucho además cómo lo has subrayado. Así subrayado me recuerda mucho a las fábulas de Monterroso también. Mira. Augusto Monterroso. Que igual en una frase de 8 palabras es capaz de pintarte abrirte un paisaje entero.
¿Uno más? Sí. El rincón se convierte en un armario de recuerdos. Sí, hay algo que me encanta a mí de Bachelard y que quizás es un poco de este mundo de la física cuántica que dice que cuando tú observas algo, lo deformas. Eres parte de la continuidad del espacio y del tiempo con las cosas. Totalmente. ¿Así te percibes tú cuando caminas por la calle? Totalmente. Yo siempre digo que yo existo en el plano cuántico. Pero justo esta idea de que no sé cómo decía, una esquina puede ser un armario inmenso. Un armario de recuerdos. Puede ser algo tan chiquito, diminuto, pero uno le da un significado enorme. Y entonces en el mundo interior estos diferentes tamaños no tienen sentido, no existe la diferencia, es lo que tú le pones el significado que tú le pones a la cosa. Entonces, para mí esa esquina me lleva a todos los recuerdos de mi infancia y de mis amiguitos, no sé, cosas así. Pero a cualquier otra persona es solo una esquina, Sí. ¿no? Pero uno es quien lo hace vasto. Y en ese sentido, digamos, me parece que para ti es muy fácil, accesible, habitar estos espacios indefinidos, oníricos, de alguna manera. Sí, me cuesta más trabajo la realidad. Pero por el otro lado, ¿cómo invitarías a alguien a acceder, a participar de esta percepción de la realidad? Diría que sin duda a través de la lectura, porque al final estar sentado donde sea con un libro en realidad es un boleto a salirte de este planeta durante el rato que estés ahí sentado, ¿no? Creo que es como ver la tele, excepto 1000 veces más emocionante porque todo lo hace tu cerebro, tu imaginación, ¿no? Y puedes estar completamente enajenado en un cuarto lleno de personas. Y tal vez somos raras a veces las personas que somos así, pero te permite viajar lo más lejos que quieras sin necesidad de pagar un boleto de avión al espacio. Pues sí, ¿verdad? ¿Escuchas música mientras lees? A veces, pero música sin letra. Y también creo que la música es un buen conducto para acceder a estas realidades diferentes. Yo sé que yo empecé a escribir de la manera que lo hago, que es bastante surreal, porque la música que yo escuchaba tenía letras raras y yo decía, bueno, si yo escribo en español también voy a tener letras raras. Y luego me decían así, es que siento que pintas paisajes, pero son surreales. Y yo como, pues sí, porque un poco de eso es lo que conozco y te invito a que entres a mi mundo así. Y las personas que siguen mi música, pues sí, como que creo que lo ven como, ya entienden las referencias o entienden los universos. Una vez una chica me trajo un dibujo de una canción que yo sé cuando cierro los ojos lo que veo cuando escribí esa canción, ¿no? Como que era una imagen muy clara de la luna con dunas plateadas y estos esqueletos enormes de elefantes y cosas así. Llega una chica con un dibujo, esto veo cuando escucho tu canción, igualito, a mi imaginario. Entonces, creo que la música también es un buen conducto a salirse de esta realidad un ratito. Genial. Pues después de esta invitación sinestésica a los mundos oníricos y surrealistas de Tesaía, tenemos que dejar este bloque ahí y regresamos muy pronto para terminar esta maravillosa entrevista aquí en Léemelo. Ya estamos de regreso en Léemelo con Tesaía, que nos ha hecho unas espléndidas recomendaciones literarias y está a punto de compartirnos uno de sus autores favoritos, una de sus pasiones en la vida, que es la obra de Francisco Tario. Francisco Tario. Por favor, compártenos un poco de Francisco Tario. Ok. Yo conocí a Francisco Tario, o sea, más bien me presentaron la obra de Francisco Tario apenas hace un año, tal vez un año y medio, y desde entonces me revolucionó, lo amo con locura, no puedo creer que sea un escritor mexicano, hasta donde entiendo como de los 60s, en Acapulco, y que no nos enseñen acerca de él y su hermosa, hermosa, hermosa manera de escribir desde primaria, secundaria.
debería ser un clásico, debería ser un básico. Y entiendo también por qué no lo es. Asumo que es porque la sociedad conservadora mexicana encontraba algo de miedo o repele, porque escribe, escribe muy hermoso, pero también hay algo un poco grotesco de muchas de sus letras. Tiene una oscuridad muy, muy a flor de piel, y a mí eso me encanta esa dualidad luminosa-oscuridad. Pero, pues, no sé, tal vez en esa época la sociedad mexicana decía como, no, es que escóndanlo, no sé. ¿Algunos datos sobre su vida por ejemplo, de qué época, de cuándo Según nació, yo, cuándo traigo murió? el libro de Francisco Tario, de él, ¿no? Dice que nació en 1911 a 1977 y según yo vivía en Acapulco. No me he metido a investigar a fondo. Sí. Según yo tenía hijos y tal vez toda su obra no fue como, no la sacó a la luz hasta después de la muerte. No lo sé. Sí, yo sé que es un seudónimo. Ah. Es evidentemente contemporáneo de Rulfo. Ajá. Murió en Madrid. Ajá. Y eso, es un autor de culto. Es un autor oscuro, pero es de esos autores que Pero loco y surreal también. quienes lo conocen son muy apasionados. Es que, o sea, a ver, algo que también descubrí desde que me regalaron estos libros a través de mi pasión. Yo no sé si esto es así o si esto es como la conclusión a la que yo llegué, pero no he encontrado una sola foto de él donde él vea a la cámara. Y se me hace una cualidad espectacular de su personaje. Tipo, mira esta pose. Y siempre, así como ves, en todas las fotos que he visto de él, está viendo al horizonte, sí. Nunca ve a cámara. Y eso hace que me parezca un poquito psicopático, pero muy interesante. Ve esto, todo. Elegante, pulcro, lleno de ideas. Me encanta. ¿A ti te regalaron un libro de Francisco Tario? ¿Así llegó a tus manos? No, me lo recomendó un amigo músico que también admiro muchísimo, se llama Hugo Valdivieso, y él me dijo, ¿no has leído a Tario? Tienes que, y me recomendó ese libro, el tomo 1 de cuentos. Ya tengo el tomo 2 también, y sí creo que el 1 es mi favorito porque incluye el libro de la noche, donde todos los cuentos de la noche son la noche de, ¿no? La noche de la muñeca, la noche del loco, la noche de la gallina. Y son muy oscuritos, pero muy bonitos. ¿Tú sabías que se dice que en México existe una secta secreta que regala libros de Francisco Tario? Haciendo el trabajo del Señor. Pero que los miembros ignoran que pertenecen a la secta. Lo creo y en el momento en que lo descubren, son expulsados de ella. Pues a mí me han regalado libros de Francisco Tario. Esas personas no saben que pertenecen a la secta. El chiste es no saber que perteneces a la secta. Pues igual y no saben ellos. Y yo no he regalado, entonces todavía no pertenezco a la secta. No. Si eres, bueno, quién sabe. Pero sí lo recomiendo mucho. Y luego digo de que, ay, ya no debería recomendarlo tanto, es mío. Pero lo amo. O sea, sí, son de los cuentos que más le he leído a personas que quiero en voz alta, siempre son de Francisco. Así de, siéntate, esto te va a encantar. Así de que desayunando, tomando el café, y yo como, la noche de la gallina. No, pues sin más, ya estamos picadísimos. Vamos a leer un fragmento de Francisco Tario, un fragmento de uno de sus cuentos. Este es, yo creo que mi top 2 o top 3 cuentos de la noche. Se llama La noche de los 50 libros. Y este es literal un fragmento. Hice mi plan. Me encerraré entre los murallones de una fortaleza que levantaré con mis propias manos en el corazón de la montaña. Me serviré por mí mismo. Ni un criado, ni un amigo, ni un simple visitante, nadie. Sembraré y cultivaré aquello que haya de comer y haré venir hasta mis dominios el agua que haya de beber. Ni un festín, ni una tertulia, ni un paréntesis, nada. Y escribiré libros. Libros que paralizarán de terror a los hombres que tanto me odian,
que les menguarán el apetito, que les espantarán el sueño, que trastornarán sus facultades y les emponzoñarán la sangre. Libros que expondrán con precisión inigualable lo grotesco de la muerte, lo execrable de la enfermedad, lo risible de la religión, lo mugroso de la familia y lo nauseabundo del amor, de la piedad, del patriotismo y de cualquiera otra fe o mito. Libros, en fin, que estrangulen las conciencias, que aniquilen la salud, que sepulten los principios y trituren las virtudes. Exaltaré la lujuria, el satanismo, la herejía, el vandalismo, la gula, el sacrilegio, todos los excesos y las obsesiones más sombrías, los vicios más abyectos, las aberraciones más tortuosas. Nutriré a los hombres de morfina, peste y hedor. Mas no conforme con eso, daré vida a los objetos. Devolveré la razón a los muertos y haré bullir en torno a los vivos una heterogénea muchedumbre de monstruos, carroñas e incongruencias. Niños idiotas con las cabezas como sandías, vírgenes desdentadas y sin cabello, paralíticos besánicos con los falos de piedra, hermafroditas cubiertos de fístulas y tumores, mutilados de uniforme con las arterias enredadas en los galones, sexagenarias en cinta con las ubres sanguinolentas, perros biliosos y castrados, esqueletos que sangran, vaginas que ululan, fetos que muerden, planetas que estallan, íncubos que devoran, campanas que fenecen, sepulcros que gimen en la claridad helada de la noche. Vaciaré en las gargantas de los hombres el pus de los leprosos, el excremento de los tifosos, el esputo de los tísicos, el semen de los contaminados y la sangre de las poseídas. Haré del mundo un antro fantasmal e irrespirable. Volveré histérica a cuanta criatura se agita. Y así lo hice. Me encanta ese pasaje porque siento que es, de alguna manera, un manifiesto suyo, como que esconde entre líneas en una ficción, pero que es un poco lo que él representa, ¿no? Como que, venga, no voy a ser Octavio Paz, pero los voy a confrontar a todos con lo peor de la humanidad, con lo que menos quieren ver de sí mismos, esto les voy a poner enfrente. Sí, claro, en una generación de grandes literatos que también son embajadores y funcionarios públicos y premios Nobel, él escoge el submundo, los antros, la oscuridad, el sudor, la sangre, el polvo. Y las palabras que utiliza siento que son tan específicas, tan puntuales y corren como fonéticamente de una a la siguiente. Se me hace hermoso. Sí, esa prosa es absolutamente musical, pero sobre todo mucho, ¿cómo diría yo? Hay mucho corazón y un corazón un poco perturbado, enojado, pero quizás genuino, ¿no? Sí, como pienso como en estos personajes de la historia como Divine, que decían como sí, voy a hacer todo lo más grotesco del mundo. Sí, como para enfrentar a la humanidad con ese lado oscuro suyo que aparenta no ver o no ser. Y en particular ese cuento de los 50 libros trata de un niño que desde que nace lo tratan horrible, como que a nadie le gusta, ni a su mamá tratarlo bien, ni a su hermanita, ni nada, y entonces él huye, como que decide irse al bosque, a la punta de la montaña, a hacer eso, a retirarse, a escribir libros. Y dice como que los va a escribir y solo se los va a aventar abajo de la montaña para asustar a la gente. Pues sí. Y eventualmente, ahí sí se los arruino, se da cuenta como que todos estos libros en realidad viven con él, ¿no? No se puede deshacer de ellos, habitan su mismo espacio. Claro. Entonces son, pues sí, sus propios monstruos. Sí, es casi literatura punk, ¿no? Totalmente literatura punk.
pero hecha por un dandy. Por un dandy. Escribiendo desde Acapulco. En quizá. Acapulco, en su velero, ¿no? O sea, ¿Pero te lo imaginas en el velero o te lo imaginas más bien en los prostíbulos? Me lo imagino como... O en las dos. En el borde de un precipicio, como por las brisas. Ajá. Llamando a su velero. Sí. Y tomándose un traguito coqueto. ¿No te lo imaginas también en los tugurios de Mala Muerte? Pero de noche y caminando muy elegantemente, como que nada más observando, pero sin ser parte de. No sé, es un personajazo, yo lo amo. ¿Qué otras cosas nos puedes recomendar de este personaje fascinante? ¿Qué otro? Bueno, de este mismo tomo de La Noche, me fascina el loco, La Noche del Loco, que es de un loquito que también como que describe todo muy precioso y como él solo quiere invitar a una señorita a cenar. Y entonces, pero como te lo describe, dices, es un creep, que obviamente cualquier señorita le huye y él se le mete a la cabeza la idea que todas las señoritas del mundo ya tienen pareja y entonces ya no hay una para él. Y entonces se estresa todo, encuentra un señor y dice, claro, si se muere un señor, va a haber una señorita libre. Sigue al señor como por el metro, lo acompaña a unas estaciones, le hace muchas preguntas, el señor está apanicado, huye y te das cuenta que en realidad no quería matar al señor, quería encontrar dónde está enterrada la ex esposa del señor, que es viudo, y entonces solo quiere retratarse con ella. Entonces va a exhumarla y posan para un retrato. Es una cosa muy, muy rara, pero muy hermosa. Y pues muy loquito. Es el inframundo. Sí, me encanta que, bueno, digamos, tus primeras dos recomendaciones nos llevaban a un mundo onírico, libre, mucha, valga la redundancia, asociación libre, los bordes difusos, pero con esta nos llevaste a un mundo oscuro. Oscuro, pero creo que él lo escribe de tal manera que es como, hay un juego en cómo él, al menos en cómo yo lo leo, como si fuera una cosita de diversión. No sé, como que así me imagino su manera de darle la vuelta a las cosas oscuras. Hablar de la oscuridad tomando té con vajilla de porcelana. Sí, ajá. Algo así. Hay otro de los cuentos que es La Noche de la Gallina, donde es una gallina que pues generalmente el cocinero ya la va a matar, se la van a comer y ella de alguna manera le da la vuelta, se come unas plantas venenosas antes de que la maten y entonces mata al cocinero o a la familia porque se envenenó y entonces los envenena a ellos. Y es como su venganza. Wow. Pero cuando lo lees estás del lado de la gallina totalmente, ¿no? Es hermoso. Es fascinante, ¿eh? Es Gracias fascinante. por la recomendación. Yo personalmente me lo voy a tomar muy a pecho y lo voy a ver si no me vuelvo parte de la secta. Yo todavía tengo mucho más que leer de él. Apenas he leído los tomos 1 y 2 de cuentos completos, pero sé que también tiene algunas novelas y pues les tengo muchas ganas. Pero a ver. Tessa, el programa es muy breve y el mundo de la literatura es inabarcable. ¿Qué libros te faltó por compartir con el público? Ok. El que ya mencioné hace rato, No Cosas, de Byung-Chul Han, se me hace chiquitito, filosofía como contemporánea de lo que vivimos en esta realidad real versus digital, onírica, extraña. Muy padre. También siento que un básico como Francisco Tario, que deberían hacernos leer desde así primero de secundaria al menos, es Las 7 cabritas de Elena Poniatowska, porque creo que las mujeres mexicanas necesitamos muchas más referencias más allá de Frida Kahlo y Josefa Ortiz de Domínguez, y las hay, solo no nos las comparten. Y en Las 7 cabritas pues, tenemos 7 increíbles ejemplos de estas mujeres. Y en tercer lugar, me gusta mucho también como cuento corto, Nada, de Jan Teller, que es como un cuento existencialista que cuando lo lees pareciera ser como un cuento de niños, pero en realidad tiene una oscuridad como profunda, existencialista, y habla del significado. Existe, no existe, cada quien le pone un significado diferente a una diferente cosa, tal vez es por la religión, por el amor, por tu mascota, pero ese significado se sostiene por sí mismo o desaparece en cuanto lo ves directamente. Y la autora en realidad como que pone un
una nota en su libro que no me gusta porque prohibieron su libro durante muchos años por ser existencialista. Y ella dice como que, bueno, de hecho, todo lo que aparece en este libro ya no lo creo. No es cierto, la vida sí vale la pena. Y estoy muy en desacuerdo con esa nota. Creo que nada más hay que leer el libro como es y ver qué te llega a cada quien. Muy interesante. Pues bueno, muchísimas gracias por estas espléndidas recomendaciones. Gracias por Yo tenerme. me voy muy inspirado. Este tendrá que ser el final de este maravilloso programa, de este maravilloso rato que compartimos hablando sobre tus pasiones literarias. Muchas gracias. Nada me gusta más que poder hablar contigo de esto y poder compartirlo. Ojalá que alguien se lleve una buena recomendación y descubra un mundo que le abra otro mundo y así se siga la bolita. Ojalá que sí. Pues esto fue Léemelo con la espléndida Tessa Ia y sus recomendaciones literarias. Los esperamos en la próxima emisión de este maravilloso programa cumpliendo su 4ª temporada.